Hermanos y hermanas, familia toda de Semilla de Mostaza. Es un verdadero privilegio, es un gusto, es una satisfacción, es un gozo que tengo en mi corazón el poder reencontrarnos una vez más aquí, en la casa del Señor. Para, como es la costumbre, como es el diseño tradicional, poder alabarle, poder adorarlo, poder recibir su palabra en comunión, en un mismo sentir, en un solo sitio, en un solo lugar. ¡Qué hermoso! Ventajosamente y por la misericordia de Dios, ya el COE ha quitado algunas restricciones, lo que significa que podemos darnos ya esta amplitud. Por supuesto, observando todas las disposiciones que ya conocemos suficientemente de memoria. Tenemos que, después de todo y por encima de todo en la parte terrenal, seguirnos cuidando porque esta pandemia aún no ha terminado. Como no termina el amor del Señor y como no termina su misericordia. Así es que nuestro saludo cordial y bienvenidos y bienvenidas. Definitivamente Dios es fiel. Y el mensaje que en esta mañana he preparado para compartirlo con ustedes se titula, Sin embargo, Dios. Ya vamos a ver el porqué. Antes, quiero que me acompañen, por favor, en una oración. Señor, amado Dios, Padre bendito y eterno, te doy gracias en esta mañana. Te damos gracias en esta mañana una vez más, porque nos permites estar aquí, Señor, en este aposento alto, en esta casa de oración, para rendirte todo el honor, toda la exaltación a ti, Señor. Bendito seas, Padre. Permite que tu mensaje, que tu palabra a través de este mensajero pueda llegar directo al corazón de todos los que están aquí presentes y pueda hacer su obra. Que nuestro corazón sea un terreno fértil donde esa semilla prospere y haga obra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Atentos, Señor, tennos, Padre amado, a tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén y amén. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la categoría de fiel se le da, dice, al que es firme y al que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, dice, y que no defrauda la confianza depositada en él, a quien es leal, a quien es honesto y a quien es apegado a la verdad. Si partimos únicamente de ese concepto muy terrenal, podemos decir, por supuesto, que ¿quién más podría tener esa atribución sino Dios? Dios es fiel. ¿Quién más que Él constante en sus afectos? ¿Quién más que Él constante en el cumplimiento de sus obligaciones, de sus compromisos, de sus juramentos, de sus pactos? ¿Quién más que Él que no defrauda nuestra confianza y nuestra fe? ¿Quién más que Él honesto, leal y apegado a la verdad? Si Él es la mismísima verdad. Sí, Dios es fiel. Y la fidelidad es uno de sus atributos. Y eso no admite discusión. En la palabra del Señor, en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7, de los labios de Moisés, dice lo siguiente la palabra. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y que muestra su fiel amor, una vez más, muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Amén. También el diccionario nuestro acá dice que la fidelidad es igualmente una característica atribuida al ser humano. Y ahí sí la cosa es para discutirlo. Porque por lo que hemos visto, por lo que vivimos diariamente, la fidelidad de los humanos es relativa. Es inconstante. Somos humanos y todos de una u otra manera, en alguna oportunidad o en muchas oportunidades, le hemos fallado a Dios. Todos hemos dejado de ser fieles con el Señor y por el contrario nos hemos mostrado como infieles. Somos barro imperfecto. Somos carne. Desde Adán y Eva para acá, inclusive pasando por muchos de los llamados héroes de la fe que la cita Biblia. Moisés, David, Salomón, en fin, ponga usted el resto de nombres. Pedro,
Todos. Sin embargo, Dios, ante su arrepentimiento, ante el arrepentimiento de estos hombres y de estas mujeres de fe, ¿qué hizo? Los perdonó, los levantó, los restauró y también los utilizó. Pero con ellos también fallamos el resto de la humanidad. Efesios capítulo 2, verso 5 dice que Él nos dio vida con Cristo. Estamos hablando de Dios, el Señor. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, dice, ustedes han sido salvados. Muertos, efectivamente, en delitos y en pecados. Estábamos en enemistad con el Señor. Sin embargo, una vez más, Dios en su infinita fidelidad envió a su Hijo a redimirnos. Envió a su Hijo a que vaya a la cruz, que cargue con nuestras culpas, que cargue con nuestros pecados y que pague el precio. A Él se le imputaron nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos salvación, porque así lo prometió, para darnos salvación, para darnos vida eterna, vida en abundancia. Todo por gracia, no por nuestros méritos. Todo por su gracia. Y sin embargo, alguien diría, bueno, ya somos salvos, entonces significa que somos fieles ya al Señor, que estamos siendo fieles. Y una vez más diríamos, bajando la cabeza, no, porque aún nuestra condición pecaminosa, nuestra vieja condición pecaminosa, todavía nos mantiene en esa lucha permanente y para eso está Dios, para levantarnos, para sostenernos. Pero tu hermano, tu hermana, yo, todos, de una u otra manera seguimos siendo infieles con el Señor. La fidelidad no es nuestra principal característica. Recordemos algo. En el altar nomás, prometen ustedes amarse para el resto de la vida en la riqueza y en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, prometemos, decimos emocionados. Sí, juramos, dice alguien más emocionado que el anterior. Y sin embargo, la tasa, las estadísticas de los divorcios aumenta, crece como la espuma, cada día más. Y lo viral ahora, en la juventud generalmente, lo viral que dicen ahora es, ¿para qué nos vamos a casar? Si a la final nos vamos a separar un día, ¿para qué casarnos? O alguien que ya se lo consigue, por ahí se logra que se case, a la final dice, está bien, nos vamos a casar, pero con una condición. Si esto no funciona en 6 meses, en 1 año, entonces tú por allí, yo por acá, querida negra del alma. No hay fidelidad absoluta en el ser humano. Acordémonos de los juramentos de las posesiones cuando nos posesionamos de un cargo. Señor fulano de tal, jura usted ante la ley y esto y la patria, se compromete a esto, a lo otro, aquí, allá y bla, 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 bla. Sí juro, sí, prometo. Está bien, si así lo hacéis, que la patria os premie. Caso contrario, que la patria os demande. Y a la final, ¿qué? La patria termina demandándolo. Porque no cumplió lo que había prometido. Porque hizo cosas que estaban al contrario de lo que había prometido. No les voy a dar ejemplos porque los noticiarios todos los días los cuentan. Ahora en estos tiempos de pandemia, mucho más. ¿Quieren que les hable de las campañas, de las promesas de campaña? Como parte de nuestra fidelidad en el cumplimiento de nuestros juramentos. No, no es cierto. Yo capto que me dicen no. ¿Para qué? Les voy a dañar la mañana. Sigamos adelante. Decisiones diarias. Vamos solamente por esa parte. Nuestros juramentos, nuestras promesas humanas, en las decisiones pequeñitas, las de todos los días, en las decisiones cotidianas. Desde el otro mes, decimos, desde mañana, desde el otro mes, después de 3 meses empiezo la dieta. Desde el otro mes voy a hacer ejercicio. Desde el otro mes voy a empezar a orar. Desde el otro mes o desde la otra semana voy a empezar a leer la Biblia. Desde el otro mes voy a empezar a dejar de ser chismoso o chismosa. Desde el otro mes ya no voy a ser lujurioso. Desde el otro y vamos postergando y ofrecemos desde el otro mes, desde la otra semana.
Y viene el otro mes, y viene la otra semana, y viene el tiempo que habíamos asignado y a veces se cumple, sí. Pero pasa otro tiempo relativo y hasta luego. Me olvidé. Es que soy inconstante. Señor, tú me entiendes, tú me conoces, tú me perdonas. Nuestra palabra como tal está casi absolutamente devaluada. Tristemente decirlo, el hombre pierde confianza en el hombre. Escuchaba por ahí a alguien que decía, oye hermano, a los tiempos que te veo, hazme un favor, préstame dinero. No, dice, prestarte dinero, no, vos no me pagas. No, sí te pago. Mira, yo te puedo firmar un documento. No, dice, de pronto me pones una firma falsa. No, dice, lo podemos hacer delante de un notario. No, a lo mejor lo billeteas al notario. No creemos unos en otros. Lamentable decirlo, pero se dan los casos. Así era el pueblo escogido por el Señor, igual a nosotros. Infiel por naturaleza, inestables en sus afectos y en sus compromisos. Un día estaban bien con el Señor, otro día estaban mal. Un día decían, gracias Señor por habernos sacado de la esclavitud de Egipto. Y otro día reclamaban, Señor, ¿por qué no nos dejaste allá? Mejor allá estábamos bien, éramos esclavos, pero estábamos bien. Un día agradecían al Señor y otro día denostaban, mostraban su rebeldía. Un día lo alababan, lo adoraban y otro día estaban construyendo los ídolos, los baales. Inestabilidad, igual que nosotros, igual. Todo eso lo iban registrando los profetas de ese tiempo, lo fueron registrando, menudo trabajo que tenían. Entre ellos, un tal Jeremías, el profeta Jeremías, precisamente del que hemos tomado una pequeña porción el día de hoy para sustentar este mensaje. Pero déjenme decirles, aquí traje una pollita. ¿Quién era Jeremías? ¿Quién era Jeremías? Aquí tengo la notita. Jeremías nació en el siglo VII antes de Cristo, en Anatot, no lejos de Jerusalén. Su nombre significa Jehová levanta o Jehová establece. Hijo de Hilcías, fue soltero, retraído de la vida social, de carácter fuerte, pero de espíritu sensible. Tanto que se lo conoce como el profeta llorón. ¿Han escuchado ustedes a veces a alguien cuando está llorando mucho dice, oye, vos pareces Jeremías, qué llorón que eres? Y así le decían a Jeremías, el profeta llorón o el poeta perfecto de la tristeza. Eso era bonito. Tenía 20 años de edad cuando el Señor lo llamó a ser profeta suyo. Jeremías vio a su pueblo pasar de la prosperidad bajo el rey Josías a una condición de perversidad bajo el mando de 4 reyes impíos que levantaron ídolos. Su mensaje central radicaba en clamar para que el pueblo vuelva al Señor, so pena de ir a la cautividad de los babilonios. Sin embargo, le tocó ser testigo de la caída y destrucción final de Jerusalén en el año 587. Jeremías predicó durante unos 50 años y murió en Egipto. Algunos sostienen que murió apedreado y otros dicen que fue de muerte natural. Él, en pocas palabras, Jeremías. Pero Jeremías, en medio de sus tribulaciones, en medio de estos desconsuelos que lo asolaban permanentemente, tuvo una declaración contundente, magistral, como para ponerla en un marco, como para llevarla en nuestro corazón de creyentes. Una declaración contundente respecto a una de las facetas de los atributos de Dios. Y que dice lo siguiente, nos vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso del 21 al 23. Dice así, Jeremías decía así, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Vamos, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Wow, amén. 4 puntos
importantes dentro de esta corta declaración. 4 pilares fundamentales sobre el carácter del Señor, sobre los atributos del Señor. Veámoslos ligeramente. Punto 1. El gran amor del Señor nunca se acaba. Si dice que el amor del Señor nunca se acaba, inmediatamente concluimos con lo siguiente, en una sola frase. Entonces Dios, el amor de Dios es eterno. Y tomamos este axioma. Dios es eterno, ¿verdad? Dios es amor, por lo tanto es obvio que su amor es eterno. No tiene fin, no caduca, no tiene una fecha de expiración, como esos productos que tenemos que comprar nosotros diariamente y que cuando vamos al centro comercial estamos revisando las etiquetas para ver cuándo expira, si expira o no expira, o cuando lo mandamos a nuestro hijo a devolver el producto porque ha estado caducado. El amor del Señor no caduca, no expira. No es como el amor humano, no es como el amor de este mundo. Ustedes y yo sabemos por experiencia, hemos escuchado entonces. ¿Qué pasó con el amor de tu vida? Dice, se nos fue el amor, se nos agotó el amor, partió el amor, se extinguió el amor. El amor es como un pajarillo, dice, hay que cuidarlo porque si no, se abre la jaula y se va y se va. Algún cantante decía por ahí, me dices que el amor que igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana. Si la hayan escuchado. Así es el amor en términos terrenales. Se extingue, se va, se duerme, se muere, pero el amor del Señor nunca se acaba. Punto 2. Dice, y su compasión jamás se agota. Igual, ¿no? Si decimos no se agota, estamos diciendo jamás se extingue, jamás concluye. Y yo me ponía a pensar, decía, ¿con qué puedo comparar la compasión del Señor en estos términos de que jamás se extingue o de que jamás se agota? Y trataba de buscar algo y no conseguía porque es imposible encontrar algo para comparar con un atributo del Señor. No obstante, en algún momento dije, ya lo tengo, una cascada. Era lo que primero se me vino a la mente, una cascada. Y claro, ventajosamente, últimamente tuve la posibilidad de hacer una visita a las cataratas del Niágara, una visita a través del internet, ¿se entiende? Y me quedé durante algún tiempo mirando ese fluir y fluir del agua constantemente de estas cataratas. Y me ponía a pensar, decía, mañana, tarde y noche fluye y fluye y no se agota, no se acaba. Aquí nadie cierra en las noches las llaves, nadie las abre al otro día y continúan. Toneladas cúbicas de agua. Un dueño de casa diría, ¡qué desperdicio! No es comparable, pero de alguna manera nos da la idea cómo son las bondades, cómo es la compasión del Señor. Jamás se extingue. Un fluir constante, mañana, tarde, noche. Mañana, tarde y noche. No descansa, no hay fines de semana, no hay feriados para su compasión. Punto 3. Cada mañana se renuevan sus bondades. Cada mañana. Lo que significa todos los días. Como la luz del día. Desde que tengo uso de razón, no me he encontrado en una madrugada diciendo, sigue oscuro. 6 de la mañana sigue oscuro. 10 de la mañana sigue oscuro. En algún momento, la luz reemplaza o desplaza a la oscuridad. Y eso es constante. Todos los días nos encontramos con la luz. Los que les gustan las plantas saben que un tronco o una rama cuando se la poda después de un cierto tiempo empieza a aflorar ¿qué? Los renuevos, las nuevas plantas, las yemas. Para mí eso es renovarse todos los días. Y dice que las bondades del Señor no se renuevan cada cierto tiempo. Todos los días se renuevan sus bondades. Otra versión dice sus misericordias. Todos los días florece. Así debería ser nuestra fe y nuestro amor en el Señor. Renovarse todos los días. Cuarto y último punto. Decía Jeremías, y muy grande es su fidelidad.
hablando de Dios, ¿no? Muy grande es su fidelidad. Y si dice muy grande, para mí es gigantesco, para mí es inconmensurable. Para mí no alcanzarían las cifras humanas, matemáticas, como para poder medir cuánto de grande es la fidelidad del Señor. Nosotros acá, terrenalmente, nos pueden poner todas las etiquetas respecto a la infidelidad. Esposos infieles, esposas infieles, padres infieles, hijos infieles, amigos infieles, clientes infieles. Pero el Señor no. Se negaría a sí mismo si un día fuera infiel. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Concluyendo con estos 4 puntos de Jeremías, entonces llegamos a lo siguiente. El Señor, por lo tanto, es una parte de esto, ¿no? Es amoroso, ustedes lo saben, es compasivo, es bondadoso y también, obviamente, es fiel. Quisiera contarles una breve historia, brevísima, en orden al tiempo, de la vida real. No se me duerman, por favor. Más o menos por la segunda semana de abril de este año, 3 pastores, 3, de una congregación llamada Semilla de Mostaza, de Loja, dieron positivo a esto del COVID. Sus nombres, Luber Bruno, James Calva y Leonardo Calva. Miren, hermanos, todos sabemos en estos momentos lo que significa, desde el punto de vista emocional, el que te den una noticia de que has dado positivo, que te hagan un examen y resultes positivo en lo que tiene que ver con esto, de esta pandemia, este COVID, este coronavirus. Terrenalmente, por muy espirituales que seamos, se nos mueve algo en nuestro interior. Nos sobreviene el temor. Yo lo sé, yo lo conozco. Ni siquiera tengo que imaginarlo. Hace unos años atrás me dieron un diagnóstico de un cáncer. Se me movió el suelo y dije, Señor, sosténme. Creo que hasta aquí llegué. Que en estos tiempos alguien nos dé un positivo en lo que tiene que ver con esto del COVID, igual. Si no lo hemos vivido en carne propia, tenemos familiares que sí lo han vivido. Tenemos amigos, vecinos que lo han vivido. Conocidos o no conocidos. Están ahí todos los días, los reportes, las historias, los noticiarios. Y nos llenamos de esa carga. Hay temor. El humano no es preparado para el dolor, ningún humano es preparado para el dolor, peormente para la muerte. Nos resistimos a aquello, es entendible, esa es nuestra carne, ese es nuestro barro. Y estos 3 pastores les dieron ¿cómo se dice? Diagnóstico, gracias. El diagnóstico de positivo. Y es cuando yo digo, como titula este estudio, sin embargo, por encima de todo aquello, por encima de esos temores, de esas tribulaciones que hayan ocasionado en el corazón de los 3 pastores y de sus familias, sin embargo, los 4 puntos que vemos hoy, el amor de Dios, su compasión que jamás se agota, sus bondades que se renuevan a diario y su gran fidelidad, más las oraciones de su familia, las oraciones de esta congregación, las oraciones de otras congregaciones, las oraciones de todos aquellos que ni siquiera a lo mejor se imaginan que los quieren para bien, dieron como resultado que el pastor Luber y el pastor James, el pastor Luber y su esposa y su cuñado también, que estuvieron con este contagio, salgan bien, sean sanados. Salgan del proceso. Y ustedes ya los vieron, creo. Hace unos 2 domingos atrás, por aquí estuvo el pastor Luber, compartiendo ya la palabra. Así, como ustedes lo conocen, rosadito y todo como es. Compartiendo la palabra, trabajando para el Señor. Por ahí anda todavía, por ahí está.
zumbando como abeja, trabajando para la obra del Señor. El pastor James de igual manera, ya estuvo acá compartiendo la palabra del Señor, restaurándose. Por ahí está, trabajando como hormiga para esta obra, cumpliendo con su compromiso. El pastor Leo o Leonardo es punto aparte. Lo de él se complicó más. Fue contagiado él, su esposa, sus 2 hijitos que están aquí. El pastor Leo necesitaba una cama, llegó el momento en que necesitaba oxígeno, que necesitaba un hospital, que necesitaba por lo tanto una cama, que necesitaba ir a cuidados intensivos en tiempos difíciles, donde se hacían todas las llamadas posibles y de todo sitio, público y privado, de toda casa de salud, decían, no hay, discúlpennos, no tenemos espacio, no hay cama, no hay sitio, no hay lugar, no hay oxigenadores, no hay respiradores. Está copado, ¿no? Y el temor te envuelve, y la ansiedad te envuelve, y entonces será de llevarlo, ¿dónde? Sin embargo, el gran amor del Señor, su compasión que jamás se agota, sus bondades que se renuevan a diario y su gran fidelidad, más las oraciones de las que ya hablamos, permitieron que el pastor se restablezca, que su esposa y sus hijos se restablezcan. Y el pastor está encadenado en estos momentos, encadenado en los brazos de su esposa y de sus hijos que le dicen, no, aún todavía no llegues, Leonardo, termina de tu restauración, tu recuperación normal. El caso era más complicado, pero está ansioso por volver nuevamente a cumplir con su compromiso, porque el pastor y los pastores a los cuales me he referido hoy conocen de lo que es la fidelidad cuando le das tu palabra al Señor. Tienen y tenemos que ser fieles con el Señor, porque Él es fiel con nosotros. Y ahí están, cada quien reforzando su sistema respiratorio, reforzando sus pulmones tan necesarios. Tan necesarios. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para enseñar, para exhortarnos, para consolarnos, para animarnos, para alabar al Señor, para adorar al Señor, para cantarle. Tu fidelidad es grande, dice una canción. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. ¿Alguien dice amén por ahí? Y hay otros hermanos más, y que me perdonen. Hay otros hermanos más de esta congregación, si nos referimos, que también pasaron por ese proceso, pero también fueron sanados. No doy el nombre en esta mañana porque no los conozco exactamente a todos o porque podría omitir algunos, pero el Señor conoce sus nombres, ellos conocen sus nombres. Ellos saben de qué se trata esto, ellos saben y son testigos una vez más de la fidelidad del Señor. Y también hay que decirlos, otros han partido a la presencia del Señor por este mismo tema del COVID. Y en el plano terrenal nos duele y nos afecta y nos unimos al dolor de su familia. Pero una vez más sabemos que el Señor en su fidelidad absoluta se hará presente o se está haciendo ya presente con los familiares, para que ellos entiendan en algún momento que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. El Señor no se equivoca. Ellos serán consolados, porque el amor, la compasión, la bondad y la fidelidad del Señor permanece para siempre. Volviendo al punto de Jeremías y para terminar, luego de reconocer estos 4 atributos del carácter del Señor, hace una declaración que debería ser la tuya y la mía, la nuestra.
Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 24, Jeremías dice: por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Lo repito, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Iglesia, hermanos, hermanas, amigos, terrenalmente todo, absolutamente todo es propenso a que nos falle aquí en la tierra. Todo nos puede fallar. El humano, la economía, los proyectos, los gobiernos, las finanzas, los cálculos, todo, absolutamente todo nos puede fallar. Todo menos Él. El Señor nunca nos ha fallado. El Señor nunca nos falla. El Señor nunca nos va a fallar. De tal manera que si están pasando pruebas, tribulaciones, adversidades, tempestades, ustedes las conocen, el Señor las conoce. Solo puedo decir: confíen en Él, confíen en Él. Él se encargará de aquello, y si Él lo ha prometido, el Señor lo va a cumplir, porque el Señor es fiel. Solamente por eso, porque el Señor es fiel y cumple sus promesas. Y hasta tanto, y como dice el salmista en el Salmo 100, versículo 4 y 5, tenemos que hacer esto, lo que hemos hecho hoy en esta mañana, lo que van a hacer luego el resto de hermanos que vienen al segundo culto. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Si alguien lo cree, que diga amén. Dele un aplauso para el Señor. El Señor es grande, el Señor es bueno, el Señor es fiel. Padre amado, Señor bendito, Dios celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo precioso, por tu palabra y por tu mensaje, Señor amado. Gracias por estas personas que han dejado todo aquello